Sumemos con Jesús. Juan 17:21. Que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo Rey Radio, con las puertas abiertas. Creciendo juntos. Cristo Rey Radio presenta el siguiente espacio de crecimiento comunitario. Creciendo juntos con el licenciado Andrés de Anda. Una oportunidad de aprender unos de otros de las diferentes experiencias de la vida y buscar crecer en medio de esas circunstancias difíciles. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Señor y Creador nuestro, concédeme el don bendito de la humildad para que pueda reconocer mis flaquezas y asumir el compromiso de trabajar en ellas, esforzándome en superarlas y ser así cada día un más digno hijo tuyo y un mejor hermano para mis semejantes. ¿Qué mayor gesto de humildad puede haber que el hecho de que, aun siendo Dios, asumiste la condición humana, eligiendo nacer en un pesebre y morir clavado en una cruz, después de ser tratado peor que un ladrón? Sin embargo, a pesar de tu sacrificio, mi ego se sigue resistiendo a ser domesticado y me impulsa insistentemente a buscar reconocimiento y valoración y a pelear contra quien me señale algún error o defecto, resistiéndose a aceptar que soy un ser lleno de imperfecciones y debilidades. Tú sabes que a veces me es difícil distinguir entre la humildad y la autodenigración, y termino siendo muy duro conmigo cuando me equivoco o fracaso en algo, pero también caigo con frecuencia en la tentación de la falsa humildad y minimizo mis logros o cualidades ante los demás para provocar que reaccionen compensándome con adulaciones y halagos. Pero ninguna de estas dos distorsiones de la humildad me brindan la paz que experimento cuando logro amarme y aceptarme incondicionalmente sin avergonzarme de los aspectos de mi personalidad que aún tengo que mejorar, y cuando permito que fluya el amor hacia mis semejantes y me alegran sus éxitos y me duelen sus fracasos, sintiéndome unido a ellos por el vínculo amoroso que tú nos pides que fortalezcamos. Dame, Señor, la humildad para entender y aceptar que hay muchas cosas que simplemente no está en mis manos cambiar, pero que a pesar de ello puedo ser feliz si dejo de obstinarme en que la realidad y las personas se acomoden a mí para cumplir con mis expectativas, y asumo que la imposibilidad para someter y controlar la vida la vuelve una bella aventura en la que la incertidumbre del devenir se compensa con la fe en que tú pondrás en nuestro camino las penas y las alegrías que nos conducirán hacia ti en esta vida y en la otra. Amén. Hola, ¿qué tal? Los saluda con un gran gusto su servidor y amigo Andrés de Anda, psicólogo, dándole la más cordial y cálida de las bienvenidas. Este es su espacio de reflexión comunitaria, Creciendo Juntos. Bienvenidos sean en este viernes 26 de julio a la transmisión, a la emisión del programa del día de hoy, que espero les sea de utilidad para que se abra su mente a alternativas que tal usted había contemplado y no tenía del todo clara, a reforzar aquello que usted ya había definido como una buena manera de abordar sus problemas relacionales, particularmente en el seno de su familia, o para abrirse también a nuevas opciones. Recuerde que al compartir nuestras experiencias, pues nos ahorramos muchas frustraciones, muchos errores, muchos dolores, porque sí podemos aprender los unos de los otros. Esta es la intención de este espacio, compartir nuestras experiencias para ayudarnos a crecer juntos. Bienvenidos. Saludo con mucho gusto a Er Peña, que tan amablemente nos apoya en los controles. Er, ¿qué tal? Les pido me permitan pasar a nuestra reflexión del día de hoy.
sobre un tema que se escucha mucho y creo que a veces se comprende poco, el sentido común. Vayamos a nuestra reflexión del día de hoy. El sentido común. Hoy es un buen día para reflexionar acerca de qué tanto uso ese sentido común. Hemos escuchado la frase que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero ¿qué es eso? ¿A qué nos referimos? Es difícil definirlo con claridad, pero creo que conviene verlo como esa sabiduría básica que surge de nuestra experiencia y de la experiencia de los demás. Y digo básica porque el sentido común no entra en reflexiones muy sofisticadas. Es como un pensamiento básico. Yo suelo plantearlo como si fuera la sabiduría de alguien que no tiene una educación académica muy elevada. Vamos a decir, por ejemplo, con todo respeto, pero para ilustrar la idea, digamos un indígena, una persona, de esos hombres sabios de nuestras etnias, que no, una persona ya de edad, ¿en qué estriba su sabiduría? En lo que ha vivido, ¿sí? Entonces me imagino yo preguntándole, cuando veo que algunos de los clientes que acuden a mí al consultorio para terapia psicológica, y a veces que no encuentran así como que qué es lo que más les conviene hacer, yo les digo que le pregunten a su indito interior, a su hombre sabio interior, ¿qué crees que me conviene hacer ante esto? Y dense una respuesta básica, sencilla, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Pues es que no hay que hacer con mis hijos, ya los regañé, ya los castigué, ya estoy desesperado, ya no sé qué hacer, estoy muy enojada o estoy muy enojado. Y entonces, desde la lógica del sentido común sería, por ejemplo, ¿te conviene seguir haciendo lo que ya viste que no te funcionó? Pues no, ¿verdad? El sentido común diría no. Un pensamiento más sofisticado. Pero es que entonces, ¿qué? ¿Cómo es posible? A ver, piensa cuáles son los temas, cuáles son las situaciones en las que no estás llegando a acuerdos, o cómo estás actuando ante esa situación, porque esa manera como estás actuando no está funcionando, y de qué otra manera lo pudieras hacer. Muy frecuente decir, es que ya lo intenté todo. A ver, ¿realmente tiene sentido decir todo? ¿No será que tal vez una misma reacción se ha repetido muchas veces? Muchas otras situaciones que uno se puede preguntar y que empiezan a hacer teorías así muy sofisticadas y a veces con mucha información. Y yo no digo que la información sea un estorbo o que no haya que estudiar. Me refiero a que eso tiene que ver, está más conectado con nuestra intuición, pero la intuición es un tanto más predictiva, ¿no? Es así como esto me late que por ahí no vaya. Esa sabiduría que va así como desde nuestra alma, me gusta a mí pensar. Y el sentido común es como lo más lógico, ¿no? Si escucho que se oyen los cascos de algo que parece que es un caballo, pues que tiene sentido que piense que a lo mejor es una cebra, por ejemplo. Pues no tiene mucho sentido, porque es mucho menos probable que lo sea. Ahora, ¿lo puede ser? No, sí, pero es mucho menos probable. La lógica básica me dice que si suena como caballo, lo más probable es que sea un caballo. Sí, esa lógica básica la perdemos con argumentos intrincados, tratando de aferrarnos a tener la razón, tratando de demostrar que el otro es el que está equivocado.
Había un señor que hace tiempo acudió conmigo y era un negociante muy exitoso, un empresario muy exitoso, y tenía poca escolaridad, y entonces él decía que le preguntaban con frecuencia las personas que cómo le hacía para pues tener éxito en sus negocios, pues difícilmente le fallaba. Inversión que hacía, inversión que le funcionaba, negocio que iniciaba, negocio que se convertía en un negocio rentable. Y entonces dice, a veces llegaban personas a ofrecerle un negocio y le presentaban unas carpetas enormes con análisis, con estadísticas, con estudios, y entonces este señor le decía, a ver, explíqueme brevemente de qué se trata el negocio y por qué yo habría de entrarle, pero muy brevemente, dígamelo. Y este señor decía, si no me lo podían explicar de manera muy sintetizada, entonces quiere decir que no iba a funcionar. Si tenía que venir acompañado de muchísimas explicaciones, es porque estaban tratando de ocultar lo que en un sentido común, desde una lógica básica, pues no funcionaba. O sea, cuando me lo explicaban así de manera sintetizada y me daba, hacía clic la intuición y el sentido común, me decían que eso sí podía funcionar, entonces ahora sí a estudiar lo demás. Piense, querido hermano, le recomiendo que reflexione el día de hoy en aquellos problemas que usted está teniendo de manera repetitiva, en sus relaciones a nivel laboral, a nivel económico, de salud, familiar. Ese problema que está atorado ahí, eso que está posponiendo y que no lo ha hecho, aquello que le esté generando conflicto, y trate de verlo desde una lógica básica de sentido común, muy sencillita, muy elemental, así como que 2 más 2 son 4, y lo más probable es que usted encontrará qué es lo que más le conviene hacer y se dará cuenta que no lo ha hecho o no lo había visto con claridad porque se estaba usted confundiendo, apabullando, metiendo ruido con muchos argumentos para tratar de convencerse de que lo que le convenía era algo que en realidad en el fondo sabe que no le conviene, simplemente porque le conviene no le gusta del todo. Aquí nos alejamos del sentido común cuando caemos en el autoengaño, cuando queremos forzar la realidad para que se cumpla, para que se adecue a nuestras expectativas, en lugar de que nosotros flexibilicemos nuestra posición ante esa realidad que generalmente pues termina imponiéndose. Así que vivamos pues desde la sencillez y la claridad que nos brinda el sentido común. Vamos a la lectura. Siguiente correo electrónico que usted tan gentilmente envía, el correo andresdeanda@live.com, y dice así: dice, mi esposo se la pasa hablando ante nuestros hijos y ante cualquier visita o reunión de que en nuestros tiempos todo era mejor, que ahora los niños y los jóvenes no saben divertirse. Habla del trompo, de las canicas y de los juegos de las escondidas, el bote volado y tantos juegos con los que nos divertíamos. Mi esposo dice que antes todo era más sano y que ahora la tecnología tiene atontado a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas con él, pero veo que ahora mis hijas son más libres de lo que fuimos las mujeres en mi tiempo, que ahora se vive con muchas comodidades y facilidades que antes ni soñábamos con tener. Yo veo las fotografías en tercera dimensión del bebé en el vientre de mi hija embarazada y los muchos estudios y cuidados en su embarazo que la tienen muy tranquila de que todo va bien y que a mí me hubiera encantado tener cuando esperaba a mis hijos. Ahora mis hijos opinan sobre todos los temas de los valores y creencias que les inculcamos con mucha información y libertad que antes no había. A mí mi padre me callaba si yo pretendía contradecirlo en algo, y mi madre me decía que para tener un buen matrimonio evitara hacer enojar a mi esposo.
Creo que se han perdido tradiciones muy bonitas, pero no todo es malo en este tiempo. Y cuando yo comento esto, mi esposo me ve con ojos de odio y como si yo fuera la mujer más necia e ignorante del mundo. Pero yo me sostengo en mi opinión, aunque a veces mi esposo me ha dejado de hablar varios días por eso. ¿Cree que estoy equivocada? Bueno, aquí me parece que este es uno de esos temas en los que hablar de qué es verdad y qué es mentira no aplica desde mi punto de vista, porque son simplemente opiniones. Ahora sí que cada quien habla de la feria según cómo le fue, y porque además no son verdades excluyentes. Es decir, las ventajas que tenía el tiempo en el que las personas mayores, por ejemplo, yo en mi caso, que tengo 61 años, yo nací aquí en Ciudad Juárez. El Juárez de hace 61 años, por supuesto que es totalmente distinto al Juárez de ahora, pero no solamente Juárez, el mundo de aquel entonces es totalmente distinto al de hoy en muchísimas cosas. Y esa diferencia, por supuesto que implica ventajas y desventajas. A mí me parece que tan equivocado es ver nada más las ventajas del tiempo de hoy como ver nada más las desventajas, igual hacia el pasado. El ver con melancolía el tiempo que nosotros crecimos. Yo, por ejemplo, disfruté muchísimo la vida de barrio, el hacer, nosotros construíamos muchas casitas, mi papá tenía un taller de tapicería, y el club, y todos los juegos y carreras. Nosotros hacíamos carreras con llantas, hacíamos unas enormes pistas, el Juárez Seguro, donde uno podía salir hasta muy noche, siempre había amigos con quien jugar. O sea, todos esos tiempos, por supuesto que muy bellos, de una diversión ciertamente sana. Sí, precioso todo eso. Yo lo disfruté muchísimo en mi infancia. Pero tiene razón nuestra querida hermana que pues yo veía, por ejemplo, a mi madre siempre cansada, muy trabajada. Somos 6 hermanos, que en realidad pues es una familia numerosa, pero no tanto como muchas otras, con 10, 12 hijos. Era muy pesado, un hijo tras otro, lavando pañales, lavando ropa, comida, batallando para poder brindarnos ciertas comodidades, que yo veo que mis hijos crecieron con ellas, y no porque yo sea rico ni mucho menos, pero sí, no es tan difícil brindarles muchas comodidades. Yo no creo que mis hijos, por ejemplo, que nuestros hijos desearían haber vivido en el tiempo de nosotros, porque ellos esto es lo que conocen. A mí me parece que conviene defender, promover ciertos valores de convivencia, de cara a cara, de la conversación en la mesa, del jugar en persona, del divertirnos, de no tanto estar cada uno ensimismado como ahora en los celulares. Todo eso me parece importante, pero creo que descalificar el estilo de vida de hoy y las generaciones de hoy como si fueran menos inteligentes o como si fueran en general menos felices, me parece que no es buena idea, porque además ni siquiera es un concurso, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de establecer qué tiempo fue mejor? Ahora, a mí me ha tocado ver aquí, por ejemplo, en la ciudad, alguna asociación civil que en su tiempo, en su momento, intentó rescatar esos juegos, el yoyo, el trompo, el valero, las canicas, y en los barrios, en la ciudad, juntaban gente, niños, y trataban de enseñarles cómo jugar. Y pues la verdad es que, en mi opinión, y hasta donde yo alcancé a ver, pues ya no va a regresar eso. Ya no va a regresar, ya son otros tiempos.
de la misma manera que pues mis padres hablaban. Ellos vienen de rancho, de un pueblo en el estado de Jalisco, cada uno en un pueblo diferente, y pues hablaban de una vida en el campo pues distinta a la que yo viví aquí en la ciudad, una ciudad pequeña, una ciudad rural, pero muy pequeña en aquel entonces, comparada con el Juárez de hoy, pero no era una vida de rancho como la que vivieron ellos. Entonces mi padre pues hablaba cuando se le brillaban los ojos cuando hablaba de los chilares, cuando hablaba de cómo había agua en los ríos, en los riegos, pues en los paseos a caballo, y pues todas esas cosas que yo no viví. Entonces ahora decir que hubiera sido mejor que yo hubiera vivido en ese tiempo que en el mío, la verdad honestamente no lo creo. Mi padre estudió hasta tercero de primaria porque era muy difícil, mi madre a regañadientes hasta sexto de primaria. Pues mis hijos, gracias a Dios, con una profesión, gracias a Dios yo también tuve la oportunidad de hacerlo, inclusive 2 profesiones. Entonces sí, por supuesto hay ventajas y desventajas. Aquí lo importante yo creo que es una visión amorosa. Ahora ya en cuanto a lo del esposo, decir, mira, tranquilo, simplemente tú tienes una visión de las cosas, yo tengo otra, no te obstines en que yo debería de pensar como tú. Abrámonos a la posibilidad de que tenemos una opinión distinta. No estoy opuesta a ti, simplemente complemento tu opinión con la mía. Y te pido por favor, amorosamente, pero te lo digo con firmeza, respeta mi derecho a opinar desde una perspectiva distinta. Yo respeto tu opinión, tú respeta la mía. No pretendas imponer tu voluntad, porque te recuerdo que ya no estamos en esos tiempos pasados en que la opinión del esposo y del hombre era ley. Esa es una de las ventajas del tiempo de hoy. Llegamos así al final de su espacio Creciendo Juntos. Se despide su servidor y amigo Andrés de Anda. Deseo que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Que Dios bendiga a usted y a sus familias. Y si Dios lo permite y usted así lo desea, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces. Creciendo Juntos con el licenciado Andrés de Anda. No olvides escucharnos de lunes a viernes por nuestra página web Creciendo Juntos con el licenciado Andrés de Anda. Son las 8:30. Hola.